Mis hermanos y amigos, muy buenos días. Gracias a Dios que nos da la vida y la salud y la dicha de vivir un nuevo día. Qué bendición volver a compartir con ustedes una reflexión bíblica. Hoy comenzaré a reflexionar en la séptima señal realizada por nuestro Señor Jesucristo, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo número 11, la resurrección de Lázaro. Permítanme orar. Señor, te pido que abras nuestros ojos para que podamos contemplar la majestad de tu gloria, a fin de que confiemos plenamente en ti y nuestras vidas sean transformadas a tu semejanza. En tu nombre santo y glorioso. Amén. La resurrección de Lázaro, realizada por Jesús, es algo fuera de lo común, fuera de lo ordinario, impensable e imposible para la mente humana, y tiene implicaciones para la vida de toda persona en el presente y en la eternidad. Unos creen y se postran, pero otros le rechazan, ya sea activa o pasivamente con su indiferencia. Mi anhelo es que nuestra fe, nuestro amor y devoción por Cristo crezca mientras leemos y reflexionamos el relato en el que Jesús resucita a Lázaro. De hecho, este era el propósito de Cristo para con sus discípulos. Él dijo: Lázaro ha muerto, y me alegra por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Primer acto: identificando el lugar y los personajes. El lugar del suceso, Betania, era una aldea que estaba como a 2,5 kilómetros de Jerusalén, según se relata en el verso número 1 y el verso número 18 de este pasaje. En Betania vivía una familia integrada por 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. Era una familia piadosa y acomodada económicamente hablando. Cuando hablamos de que eran acomodados económicamente es porque enviaron a alguien a Jesús. Seguramente se trataba de un sirviente de ellos. Versículo 3. Judíos de Jerusalén vinieron a consolarlas cuando supieron que Lázaro había muerto. Versículo 19. Hicieron una cena en Juan el capítulo 12 y verso 2. Y María ungió los pies de Jesús con un perfume de mucho precio, según Juan el capítulo 12 y verso 3. Jesús y sus discípulos, incluyendo a Juan, se encontraban en un lugar al otro lado del Jordán, según el capítulo 10 y el verso número 40. Observemos lo sucedido y la interacción entre los personajes. En el versículo 1 dice que Lázaro enfermó. Y 3 veces se repite en el texto. En el verso 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. No solo habla de su condición, sino también lo identifica por nombre. En el versículo 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Se identifican sus relaciones familiares. Y en el versículo 3, las hermanas enviaron a decir a Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. Entonces se identifica la relación del enfermo, o sea, de Lázaro, con Jesús. Juan cuenta que María fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, según el verso número 2. Este acto de María está registrado en Juan el capítulo 12, versos del 1 al 3, que dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron una cena. María servía, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Las hermanas, es decir, María y Marta, enviaron a decir a Jesús: Señor,
He aquí, el que amas está enfermo. Verso número 3. Alguien más entra en escena, él o los que llevaron el mensaje, posiblemente sirvientes de esta familia. Jesús oyéndolo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y añade: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Concluyo con 3 reflexiones prácticas. Lázaro nos representa en la historia de la salvación. En el relato, Lázaro ocupa un papel central, preponderante. Es el objeto de la obra gloriosa de Jesús. Y respecto a nosotros, la Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros somos el objeto del amor de Dios, la razón por la que Cristo murió en la cruz. Y segunda de Pedro, el capítulo 3 y verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo de Dios y la razón por la que aún permite la predicación del Evangelio es para que más gente proceda al arrepentimiento. La familia de Lázaro era una familia piadosa y a quien Jesús amaba. Esto nos permite ver que Dios permite que males lleguen a quienes ama y le aman para glorificarse mediante su obrar a su favor. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¡Qué gran lección! Cuando la adversidad llegue a tu vida, no reniegues. Ve a Dios perfeccionando tu vida mediante la adversidad y coopera con Él. El Señor no tiene prisa, obra soberanamente según su propósito. En el caso de Lázaro, esperó 2 días. Para las hermanas y los discípulos y todos los involucrados, la acción de Jesús era incomprendida, desesperante y desembocó en fatalidad. Para Jesús era necesario esperar 2 días para propiciar la ocasión perfecta para mostrar todo su poder. Hoy día, cuánta gente, incluyéndonos, clama porque la pandemia termine pronto, y está bien, pero debemos esperar en el Señor. Él obrará según su propósito soberano. Mientras tanto, aprendamos a esperar en nuestro Dios.